Bien, hola, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Yo quiero empezar dando las gracias a esta moderación trampa a la que he sido invitada por parte de mis queridos compañeros. Y me hace mucha ilusión estar aquí, de verdad, porque bueno, cuando uno está viendo los toros desde la barrera, pues es más divertido porque no se moja mucho. No sé si tienen intención de que me moje, si tienen intención de que me mojaré. Pero en realidad a mí lo que me interesa, y creo que nos interesa a todos mucho, es conocer estas dos posiciones que llevan tiempo ya produciéndose en distintos foros y que resultan de un interés, más allá de la risa, de un interés fundamental en la medida en que estamos hablando, en definitiva, de qué norma puede dotar de cobertura o qué autoridad puede estar legitimada, porque yo creo que son dos planteamientos distintos que se entremezclan, ¿no? ¿Qué autoridad puede estar legitimada para limitar derechos fundamentales tan importantes pues como la libertad de movimiento en un momento tan difícil como el actual? El tema es apasionante y yo creo que los dos ponentes van a ofrecer un panorama lo suficientemente fundamentado y justificado como para que tengamos claro que esto no está claro, como suele ser en derecho, además, y que nos permita poder discutir y intentar, ¿no?, conseguir un... Yo creo que incluso yo, no sé si lo voy a conseguir, intentar que haya un punto de encuentro. Las ponencias corresponden, por un lado, a Gabriel Domènech, catedrático de Derecho Administrativo, compañero que todos conocéis y al que no voy a hacer más presentación, como es también norma en este seminario de la Casa, y a Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional, también compañero y también amigo, que ambos pues han manifestado en público, han pronunciado su posición y, bueno, yo creo que ambos nos van a ofrecer un maravilloso debate, una maravillosa exposición para tener después un maravilloso debate. Sin más, yo os doy la palabra, no sé quién empieza, ¿cómo queréis el orden? Empieza Lorenzo, pues le paso la palabra a Lorenzo Cotino. Bueno, acerca todo lo que puedas. ¿Está centrado más o menos? Sí, muy bien. Voy a poner el reloj un poquito. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, primero que nada, los que estamos aquí, que somos pocos, que lo que estar pocos en presencial, muy raro, sin hablar más, pues se me ve la cara, porque es muy impersonal esto de hablar con mascarilla y espero que sea soportable a través de una videoconferencia. Bien, se le ha llamado a esta sesión constitucionalistas contra administrativistas, cuando lo cierto es que, con suerte, yo me represento a mí mismo y mal, porque además yo mismo o no me explico bien o cambiaré de opinión, probablemente a partir del debate. Pero, y sobre todo, dejar en mal lugar a los constitucionalistas, tantos colegas que sabrían defender mucho mejor sus propias posiciones. Y esto es como sucede con Harry el Sucio, ¿verdad? Con Clint, que decía que las opiniones son como las posaderas, que cada uno tiene una. Entonces yo con suerte voy a poder defender la mía. Yo también me gustaría advertir contra el populismo jurídico que se está viendo. Yo no uso Twitter y cada vez que lo uso me dan ganas de salir corriendo, y viendo a no pocos colegas se cae en el error un poco de lo que se está pasando en la sentimentalización de la información, y que los académicos no siempre es lo más positivo que acudamos a las vísceras o a los sentimientos para defender argumentos jurídicos, que normalmente en este tipo de redes no quedan bien. No obstante, hoy pues tengo el placer de posiblemente debatir, aunque estaremos más de acuerdo de lo que parece, con quien ha defendido sus argumentos no solo en Twitter, sino en publicaciones muy asentadas sobre la materia. A mí me gustaría hacer dos partes en mi intervención, unos 20-25 minutos que tenemos. Primero recordar, como me toca en primer lugar, creo que aunque no sea, esto es un debate entre especialistas, entre quienes ya manejamos estas cuestiones, sin tener que hacer mucha docencia al respecto, pero sí que me gustaría recordar, cómo lo veo yo al menos, lo que es un derecho de excepción constitucional, para hablar luego de la situación del derecho ordinario constitucional, al cual me he referido en algunas publicaciones también. Me gustaría señalar que nos pesa una tradición histórica bien merecida
Yo recuerdo, hice las tesis doctoral sobre las Fuerzas Armadas y dedicando buen espacio al militarismo en España en el siglo XIX y principios del XX, que abusó y tanto de las situaciones de excepcionalidad. Esto, como en otros países, especialmente en Latinoamérica o en Alemania, y quizá esto está marcando demasiado algunas posiciones, nos hacen tener una muy mala prensa y, de hecho, que en España solo muy excepcionalmente, en el caso de los controladores aéreos, se acudió a la figura de la excepcionalidad constitucional. Pero es que está para estas situaciones. Y a mí me gustaría también, como punto de partida, señalar que si bien es muy legítimo intentar evitar situaciones de excepcionalidad, pues que la alternativa mantenga como mínimo las mismas garantías que las situaciones de excepcionalidad, porque huir de lo malo para ir a lo peor no es una buena, no creo que sea una buena solución. Debemos de recordar que el derecho de excepción está previsto constitucionalmente, tiene toda la legitimidad constitucional, además de legitimidades complementarias como pueda ser la legitimidad democrática en el caso en el que haya autorizaciones o prórrogas por el Congreso, pero parte de toda la legitimidad constitucional. El derecho de excepción le pasa como al coyote con correcaminos, que es imposible, obviamente, que el derecho pueda prever todas las situaciones de excepción. De ahí que las regulaciones normalmente sean orgánicas, que determinan quién puede adoptar qué decisiones bajo situaciones de excepción. Está claro que debe haber una cierta flexibilización del principio de legalidad cuando se prevén situaciones de excepción. No se pueden cumplir las mismas garantías de calidad en la regulación de restricción de derechos cuando hay situaciones de excepción. Una cosa es que haya una cierta relativización del principio de legalidad y otro es que nos olvidemos del principio de calidad en la restricción de derechos. En este sentido, se olvida muchas veces, y ha habido errores a mi juicio en algunos casos muy graves, cuando se compara lo que es un decreto del gobierno de excepción, que es una norma con valor de ley, como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, que satisface, si está bien regulado, las garantías de legalidad, del principio de legalidad o de restricción de derechos con legalidad, no se puede comparar por su naturaleza del gobierno con un mero acto, otro tipo de actos del gobierno. Es decir, es un grave error comparar por el origen lo que constitucionalmente tiene valor de ley. Y de hecho, el elemento básico, especialmente en España, de acudir al mecanismo de excepción es porque no tenemos una legislación ordinaria suficiente que regule los mecanismos, las restricciones que deben darse de los derechos y otras cuestiones, porque no se ha regulado. Lamentablemente, en estos 7 meses, nuestro legislador ha decidido seguir sin regularlo, a diferencia de países como Alemania, que ya van por su segunda reforma, de manera muy amplia determinan muchos elementos para afrontar una situación excepcional. Volviendo al derecho de excepción, me gustaría subrayar, como he señalado, pues que hay un derecho que podríamos llamar originario de excepción, artículo 116 y en su caso el artículo 55, que establece los diversos estados, la intervención parlamentaria en su caso. Este artículo remite a la Ley Orgánica de Estados Excepcionales del 81 y ahí nos quedan una serie de dudas. ¿Por qué? Podríamos hablar de un bloque de la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el complemento del artículo 116 con la regulación orgánica de excepción conforma un bloque que nos sirve para ver si estas normas con valor de ley son constitucionales o no. Aquí hay dudas. Yo creo que las normas, el decreto de alarma será constitucional o no en razón de su cribado del artículo 116. El Tribunal Constitucional nos tendrá que aclarar qué pasa cuando el decreto de alarma u otro de excepción, etcétera, fuera contrario a la ley orgánica de excepción. Nos lo tendrá que aclarar porque, en teoría, no tiene que ser necesariamente inconstitucional. De hecho, el Tribunal Constitucional, que por cierto se ha puesto de perfil y estaría muy bien que nos fuera ilustrando en todas estas materias, en el único auto y tan debatido que ha habido, ha dejado claro que la ley orgánica de excepción está obsoleta. Y entonces sí que es interesante tener en cuenta el debate de qué sucede cuando un decreto de alarma puede ser contrario a la ley orgánica de estados de excepción, pero quizá no sea contrario a la Constitución. Y luego tenemos, como digo, este derecho derivado de excepción, que son los decretos de alarma que hay que recordar que tienen valor de ley, como he dicho, y que rige el principio de especialidad, no jerarquía. Aquí ya no importa si desplaza o no
a una ley orgánica o una ley ordinaria o al resto del ordenamiento jurídico. Lo que rige, insisto, es el principio de jerarquía. Es interesante recordarlo porque no hay un conflicto respecto de la tipología de leyes que pueden quedar restringidas. Me gustaría recordar, en este sentido, que, por supuesto, la defensa de que se acuda al estado de excepción, que a mi juicio no quiere decir que sea una defensa de los muy mejorables decretos de alarma que hemos tenido y, sobre todo, de la, a mi juicio, aberrante extensión a 6 meses para su prórroga, que es dudosamente constitucional, aunque no es el debate de hoy. Para concluir, como digo, rige el principio de especialidad y me gustaría recordar también el debate de la primera ola. Básicamente fue si las restricciones tan severas, sobre todo de la libertad de circulación, fueron tales que afectaron al contenido esencial desfigurando el derecho y que eso solo hubiera sido posible con la suspensión del derecho de libertad de circulación a través del estado de excepción o, en su caso, el de sitio. Ese ha sido el gran debate de la primera ola, pero me gustaría recordarlo porque no es el debate de hoy, es que yo he puesto por escrito que aquel sistema de prohibición de ejercicio del derecho, sometiéndolo a unas excepciones muy limitadas, difícilmente se puede considerar que no desfiguró el contenido esencial. También es cierto que en la primera ola la situación fue muy excepcional y solo un jurista de salón dentro de unos años, como el Tribunal Constitucional, habrá que ver cómo lo decide en el recurso de constitucionalidad planteado. Lo que me quería centrar es que si el debate fue si el estado de alarma se quedó corto. Pero es que a mi juicio algunas posiciones, desde posiciones administrativistas, que ciertamente, y así le pego un primer golpe a mi colega, no creo que sean administrativistas, sino profesores de derecho administrativo haciendo derecho constitucional, que es muy legítimo, porque el derecho administrativo normalmente excede estas materias. Pero sí que es cierto que muy bien defendidas, colegas como Gabriel, colegas como Francisco Velasco, colegas como Eduardo Gamero y muchos otros, que no me quería dejar ninguno, a mi juicio lo que se ha llevado es no solo si se quedó corto o largo el estado de alarma inicial, sino si se pueden adoptar las mismas restricciones sin estado de alarma. Y a mi juicio esto ha llevado a la situación demencial como que el gobierno llegara a afirmar hace unas semanas que no se preocuparán las comunidades autónomas que podrían confinar a su población incluso sin ampliar el decreto de alarma. Y me parece que quizá este apoyo desde posiciones administrativistas lo que no ha ayudado es a visibilizar la necesidad de reformar la legislación ordinaria. Y sobre esta legislación ordinaria me centro ahora. Bien, la legislación ordinaria es muy amplia, la que regula cuestiones de excepción. En el Cronista abordé esta cuestión en algunas otras publicaciones. Ya hoy por hoy casi todos somos especialistas en legislación sanitaria. Básicamente, Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública, que me gustaría recordar que como por toda base para restricciones que han servido para confinamientos perimetrales, para confinamientos de barrios, para confinamientos nocturnos, para muchas restricciones muy graves a colectivos enteros de la población, se han basado en las palabras las que se consideren necesarias. Sobre esta base legal, básicamente se han adoptado las medidas más restrictivas. Han ido poquito a poco con la desescalada, fueron medidas selectivas y yo creo que esta defensa a ultranza de las medidas ordinarias de salud tenía su sentido para no tener que volver a un estado de alarma al principio. Pero luego, sin una reforma de la legislación, ha llevado al absurdo de confinamientos y restricciones muy severas de todos los colectivos prácticamente de España, adoptados como colectivos, sobre la base de 3 palabras, las que se consideren necesarias. Habría que hacer distingos porque hay otras leyes de salud, tanto estatales como autonómicas, que incluyen algunas referencias específicas, pero no muy específicas. Y esto, yo he sostenido por escrito que en abstracto, esta absoluta vaguedad solo es admisible porque se complementa con la ley de la jurisdicción contencioso, en abstracto, con el anterior artículo 8.6, que no estaba pensado ni mucho menos para todas estas cosas, pero al menos en abstracto permitía no decretar inconstitucional este conjunto normativo, pero obviamente vigilar la aplicación del mismo. Bien, a mi juicio, no podemos olvidar, pese a que se regulan situaciones excepcionales con el derecho ordinario, la necesidad de calidad. En Alemania, en marzo, no había acabado marzo, ampliaron a palmos, permítaseme la expresión,
la regulación ordinaria, que aquí son 3 palabras. Y es más, hace 2 semanas han vuelto a reformar la legislación para dejar más claras las garantías. Se ha de regular quién puede restringir derechos. Ahí comparto mi opinión perfectamente, no es ningún problema. La autoridad sanitaria autonómica lo puede hacer. Estaría mucho mejor que se determinara en qué condiciones y en qué casos. Ese ha sido algún problema para algunos autores y para algunas sentencias. A mi juicio no lo es. Para mí el problema es que no se determine bajo qué presupuestos, que no se determine con qué instrumentos y, sobre todo, que no se determine qué restricciones son posibles. No es el momento hoy de abordar las restricciones a la libertad de circulación, ni del momento de abordar las restricciones de la libertad de reunión o de las restricciones de agrupaciones de personas, de 6 personas, etcétera. O no es momento de abordar, y me encantaría, las, a mi juicio, insostenibles, porque no tienen base legal, rastreadores. Si pensáramos en miles, que el Estado está poniendo miles de personas para rastrear a personas sin base legal, y perdónenme la expresión, manejo la cuestión de protección de datos. El Reglamento Europeo ni la legislación española permite una cobertura jurídica específica para este tipo de rastreos. Y bastaría compararnos con lo que ha dicho el Consejo Constitucional francés, que para el tratamiento de datos en la lucha contra el COVID determina que se deje muy claro quién, cómo, qué garantías va a tener y qué medidas de seguridad. Pero bueno, podríamos hablar de muchas de estas cuestiones y por qué no Radar COVID, que también creo que necesita una cobertura legal que no sería tan difícil. Por ir concluyendo, porque creo que aún me queda un poquito, perfecto. Perfecto. No, 25 como mucho, creo yo, sí, para no extendernos. Bien, sobre esta base hemos visto un desfile de absolutos despropósitos. Despropósitos, a mi juicio, por ir. Se han roto las costuras del sistema no previsto para una situación de excepción como el de la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública. Estas 3 palabras no valen, se han ido ensanchando cada vez más para todas las medidas que se han querido adoptar, para todo tipo de confinamientos. Hemos visto un desfile de esperpentos como, primero, tribunales menores que tenían hasta septiembre la competencia y luego ya TSJs que han seguido, cada uno con muy buena voluntad, todos han tenido muy buena voluntad. Y me gusta insistir que los pobres jueces, entre comillas, se han tenido que comer el marrón que no les corresponde a ellos, cuando lo que están es para verificar el cumplimiento de una ley que no existe. Y de ahí se explica la absoluta variedad de medidas que ha habido de todo tipo, muchas de ellas pues realmente poco justificadas. En este sentido me gustaría también señalar, el TSJ de Madrid acudió a otra vía para prohibir la restricción de medidas. En aquel caso no estaban sobre la base de la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública, o al menos así lo dijo el TSJ de Madrid. Podría haber acudido al artículo 3, lo que pasa es que como en otras ocasiones le había parecido un artículo suficiente para adoptar confinamientos, en aquella ocasión dijo que la falta de base legal la tenía el acuerdo de la Comisión Interterritorial de Salud de las Comunidades Autónomas. En otro caso ha habido TSJ, que estoy mucho más cercano al de Aragón. En Aragón se han adoptado situaciones muy creativas, como pasó en Cataluña. En Cataluña, y aquí nos abre otro debate, en Cataluña cuando un juez decretó que no, jueza decretó que no era competente la comunidad autónoma para decretar estas medidas de restricciones, pues entonces aprobó al día siguiente un decreto ley. A mi juicio, esta es una vía que se ha ido explorando y nos genera las dudas de la necesidad de una ley orgánica o de una ley para adoptar estas medidas. De hecho, esta cuestión la ha planteado el TSJ de Aragón respecto del inicio de la cuestión de constitucionalidad sobre la nueva ley de la jurisdicción. Recuerdo que se ha modificado en septiembre la ley de la jurisdicción para dejar algo más claro, y no lo han hecho demasiado bien, la prueba es que hay un tribunal que ya la cuestiona, para dejar algo más claro que las medidas restrictivas de derechos pueden afectar a colectivos no individualizados. Pero ya puesto, podrían haber regulado un poquito mejor y determinar qué tipo de colectivos. No obstante, la situación legalmente es un poquito mejor que antes. Se cuestiona ahora si necesitaría una ley orgánica. No lo anterior, el artículo 8.6, y es discutible que sea necesaria una ley orgánica para este elemento. Es decir, para establecer cuál es el colectivo al cual pueden afectar las medidas restrictivas. A mí me gusta ser posibilista porque tenemos un legislador maniatado, un legislador bastante inactivo, ni siquiera ha habido proposiciones de ley ni proyectos de ley para mejorar la cuestión. Se dijo que en septiembre había un acuerdo PP-PSOE para modificar el artículo 3,
pero saltó por los aires cuando pelearon por el Consejo General del Poder Judicial. A mi juicio, la situación actual es un poquito mejor legalmente, por cuanto deja un poquito más claro que las medidas pueden afectar a colectivos. A mi juicio, sigue siendo insuficiente por la calidad de esta legislación. No obstante, ha mejorado un poquito esa situación, pero se ha seguido demostrando insuficiente, y concluyo con medidas totalmente contradictorias entre tribunales superiores de justicia. ¿Por qué? Los tribunales superiores de justicia a veces han cometido algunos errores. A veces han afirmado que las últimas medidas ya suponían una suspensión de derechos y que para eso era necesario un estado de alarma. Eso no es así. Para suspender derechos es necesario, como sabemos, un estado de excepción como mínimo. Pero más allá de esos errores, los TSJ, algunos se han alineado que por las restricciones impactantes de derechos a colectivos generalizados, esas 3 palabras de la ley orgánica, todas las medidas necesarias, no son suficientes. Y así lo creo. Y creo que es necesario, quizá, que con todas las variedades de opiniones que se pueden dar desde la academia, el clamor debería ser porque haya una modificación legal. Y esta modificación legal incluso habría que explorar, dadas las dificultades del legislador, que sea vía decreto ley. Que sea vía decreto ley para al menos complementar por la vía de calidad algunos de estos elementos. Que pueda ser como hizo Cataluña, un decreto ley autonómica, o Aragón, esa jugada maestra que hizo Aragón con 2 decretos ley en 3 días para blindarse frente a las sentencias, frente a las resoluciones judiciales. Tengo mis dudas del alcance. ¿Por qué? Por el artículo 149, primera. Algunos elementos básicos deben estar definidos por una ley estatal y debe considerarse una competencia básica. Creo que podría afirmarse. A una de malas, creo que garantizar la seguridad, el decreto ley de Torra, en aquel momento presidente de la Generalitat, y era mucho mejor que el esperpento jurídico de, por ejemplo, Baleares, que a través de acuerdos, de meros acuerdos, que ni siquiera son disposiciones generales y no se publican muchas veces, como ha pasado con muchas autoridades sanitarias, a través de acuerdos se están regulando la restricción de derechos en su comunidad. No me quiero extender y seguro que quedarán muchos temas para el debate. Gracias.